Los perros empezaron a desaparecer uno a uno. Al principio, la gente pensó que simplemente se habían escapado, pero después de un año entero, no se encontró ningún rastro de ellos, hasta que un niño de 6 años tomó a un hombre de la mano y le dijo: «Sé a dónde fueron». Durante más de un año, la ciudad de Elm Ridge había estado conteniendo la respiración. Era el tipo de lugar donde la gente dejaba las puertas sin cerrar y todos conocían al perro de los demás por su nombre. Pero algo había cambiado. Empezó en silencio. Un collar perdido, un perro que no regresaba después de un paseo. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Los perros se escapaban a veces. Sucedía, pero luego volvió a suceder. Y otra vez. 12 perros desaparecieron en menos de 8 meses, sin cadáveres, sin signos de lucha, sin ladridos en la noche. Simplemente desaparecieron. La gente empezó a poner vallas, a encadenar a sus mascotas, a instalar cámaras, pero nunca apareció nada. Las cámaras fallaban, las vallas no ayudaban, y la ciudad se volvió más tranquila, más paranoica. Los niños dejaron de jugar al aire libre. Los vecinos dejaron de confiar unos en otros, y cada noche el silencio se hacía más pesado. Mark, un cartero local de unos 40 años, llevaba casi 2 décadas repartiendo cartas en Elm Ridge. Había visto cómo la ciudad pasaba de ser alegre a sospechosa, y algo en el patrón le inquietaba. Todos los perros que habían desaparecido vivían cerca del bosque, y cada vez que preguntaba por la última vez que alguien vio a su perro, siempre era justo antes del atardecer. Se lo mencionó más de una vez al sheriff, que se encogió de hombros. Probablemente coyotes, decía, pero Mark había crecido en esta zona, sabía lo que hacían los coyotes. Sabía cómo reaccionaban los perros ante ellos. Esto no era eso, y en el fondo lo sentía. Entonces, una fría tarde de noviembre, mientras hacía sus rondas, se le acercó un niño llamado Ethan. Ethan no hablaba mucho. Era tímido, callado, siempre con su gastada mochila azul. Pero ese día se acercó directamente a Mark, lo miró a los ojos y dijo algo que lo dejó helado. «Mi perro no se ha ido», dijo el niño en voz baja. «Vi a dónde fue. Puedo enseñártelo». Mark se agachó de repente alerta. «¿Cuándo lo viste?» «Anoche», susurró Ethan con los ojos fijos en los árboles. «En el bosque. Estaba siguiendo a alguien». A Mark se le puso la piel de gallina, miró hacia el borde del bosque y por primera vez en meses dio un paso adelante. Mark no había planeado adentrarse en el bosque ese día. Todavía le quedaban 3 calles en su ruta de reparto y la luz de noviembre ya empezaba a desvanecerse. Pero había algo en la voz del chico, tranquila e inquebrantable, que no parecía producto de la imaginación. Ethan no estaba inventando una historia. Había visto algo. Y Mark, contra toda lógica, decidió confiar en él. «De acuerdo, chico», dijo, ajustándose la gorra y colgando más fuerte la cartera del hombro. «Tú vas delante, pero no te alejes. ¿Entendido?» Ethan asintió una vez y se dio la vuelta sin dudarlo, caminando hacia la línea de árboles detrás de su casa. Mark lo siguió. El bosque detrás de Elm Ridge no era particularmente denso, pero sí extenso. Una mezcla de pinos y robles desnudos se extendía por kilómetros, entre granjas y caminos forestales vacíos. La gente cazaba allí a veces, pero nadie lo exploraba realmente, no desde que comenzaron las desapariciones. El sendero que tomaron no estaba marcado, ni siquiera era un sendero de verdad, solo una tenue huella de pisadas a través de la hierba y las hojas aplastadas. Ethan caminaba en silencio, sus pequeñas botas crujiendo suavemente. Mark notó el lenguaje corporal del chico, sin miedo, sin emoción, solo concentración, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de unos 10 minutos, los árboles se hicieron más espesos y el aire se volvió más frío. Mark sintió esa quietud, de esas que te dan ganas de susurrar sin saber por qué. Ethan finalmente se detuvo junto a un arroyo estrecho y señaló. «Ahí es donde lo vi», dijo. «A mi perro, Jasper. Estaba parado justo allí, pero no estaba solo». Mark entrecerró los ojos a través de los árboles. «¿Qué quieres decir con que no estaba solo?» «Había un hombre», dijo Ethan en voz baja.
pero no pude verle la cara. No parecía que me hubiera visto. Simplemente se adentró más en el bosque, y Jasper lo siguió. Mark sintió cómo se le erizaban los pelos de los brazos. Cruzó el arroyo, el agua fría se le filtró en los zapatos, y miró a su alrededor. No había huellas, ni pelo, pero algo no estaba bien. El silencio aquí no era natural, era demasiado completo. No se oía el canto de los pájaros, ni el viento, solo quietud. Ethan, ¿cuánto tiempo hace de esto? Anoche, antes de acostarme, me escapé cuando oí ladridos. Solo estuve mirando un minuto. Mark asintió lentamente, sacó su teléfono para marcar las coordenadas, pero no había señal, ni siquiera una barra. Eso era inusual. Nunca había tenido problemas para conseguir señal tan cerca de la ciudad. Está bien, chico. Vamos a casa. Pero mañana vuelvo. Solo. Ethan no discutió. Mientras caminaban de regreso, Mark no dejaba de mirar por encima del hombro. Nada se movía, nada lo seguía, pero algo persistía. No era miedo, aún no, solo algo. Esa noche, Mark no pudo dormir. Se acostó en la cama repitiendo la voz del niño. Sus ojos, la forma exacta en que dijo, estaba siguiendo a alguien. No tenía pruebas, ni imágenes, ni huellas, pero sabía lo que había sentido. La quietud, el vacío, la ausencia de sonido, y la forma en que el bosque parecía rodearlo, como si contuviera la respiración. A la mañana siguiente, Mark preparó una mochila con una linterna, una manta térmica, una batería de repuesto para el teléfono y una vieja brújula que no había usado en años. No le dijo a nadie a dónde iba. Solo garabateó una nota y la dejó en la mesa de la cocina. Volveré al atardecer. Revisar el bosque. M. A primera hora de la tarde estaba de vuelta en el arroyo. Pasó horas peinando la zona. Marcó los troncos de los árboles con tiza. Documentó sus pasos. Pero no encontró ni un solo rastro de perros, ni pelo, ni huesos, ni collares, solo más silencio. Pero a las 3:47 p.m. notó algo extraño. Un cable delgado, medio enterrado bajo las hojas. Se arrodilló para examinarlo, metálico, recubierto de plástico verde. Al principio, pensó que era solo un viejo lazo de caza, pero cuando lo siguió 10 metros cuesta arriba, vio algo más. Una cámara de rastreo activada por movimiento, todavía parpadeando, todavía activa. Se inclinó para inspeccionar la carcasa. No era un equipo estándar para la vida silvestre. Era de grado militar, sin marcar. Mark se sintió de repente observado. Mark se quedó inmóvil, mirando la luz roja parpadeante del objetivo de la cámara. Un escalofrío le recorrió lentamente la columna vertebral. La ciudad de Elmbridge no era un lugar donde la gente usara equipos de vigilancia como este, y menos aún un equipo de grado militar oculto en lo profundo del bosque. Alguien se había esforzado mucho por ocultar algo, o proteger algo. Con cuidado de no alterar el ángulo de la cámara, Mark retrocedió lentamente. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Quién había colocado esta cámara aquí y por qué? ¿Estaban los perros desaparecidos relacionados con esto? ¿Y qué pasaba con la misteriosa figura de Ethan, el hombre que el niño afirmaba que se llevaba a los perros? Escudriñó los alrededores, de repente consciente de que podría no estar solo. Su respiración se hizo corta y rápida, empañándose en el aire fresco de noviembre. El bosque, antes tranquilo y silencioso, ahora se sentía opresivamente silencioso. Cada crujido de las hojas sonaba más fuerte, cada chasquido de una rama resonaba ominosamente. Instintivamente volvió a mirar su teléfono. Seguía sin haber señal. Mientras Mark avanzaba con cuidado entre la maleza, empezó a notar sutiles indicios de que alguien había recorrido esta ruta con frecuencia. Había ramas pequeñas rotas a alturas uniformes. El musgo estaba removido a lo largo de los troncos y había leves depresiones en la tierra. Los pasos repetidos de alguien habían tallado un camino silencioso más profundo en el bosque. Siguió con cautela, impulsado por una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. Después de un corto trayecto, el camino se abrió a un pequeño claro rodeado de espesos matorrales. En el centro
había una modesta cabaña de madera, desgastada y gris, con ventanas tapiadas y un techo de hojalata oxidada. Mark se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Había vivido aquí toda su vida, pero nunca había visto, ni siquiera oído hablar de una cabaña tan adentrada en el bosque. Al acercarse lentamente, Mark notó que no había vehículos ni señales de vida en el exterior, pero la estructura no estaba abandonada. Unas huellas, lo bastante recientes como para ser recientes, conducían directamente a la pesada puerta de madera de la cabaña. Al examinarla más de cerca, Mark notó algo más: pequeñas marcas de arañazos en la parte inferior del marco de la puerta. Docenas de ellas, como si los animales hubieran arañado la puerta, desesperados por entrar o salir. Dudó. Todos sus instintos le gritaban que se fuera, que buscara ayuda. Pero, ¿y si era allí donde habían llevado a los perros? ¿Podrían seguir dentro, atrapados, esperando a que alguien los rescatara? Extendió la mano y probó suavemente el picaporte de la puerta. Cerrado. Con firmeza. Dio un paso atrás, respirando profundamente, tratando de pensar. No podía entrar por la fuerza. No tenía ni idea de quién o qué había dentro. Rodeó la cabaña, buscando otra entrada o una ventana por la que asomarse. Detrás de ella, descubrió una pequeña trampilla parcialmente oculta por arbustos y hojas demasiado grandes. Arrodillándose, quitó los escombros y levantó lentamente la manilla oxidada. La trampilla se abrió para revelar una escalera oscura que conducía a un espacio bajo la cabaña. El olor a humedad de la tierra mojada y algo metálico se elevó para saludarlo. Mark vaciló en lo alto de las escaleras, agarrando la linterna con fuerza en su mano. La adrenalina corrió por sus venas, el corazón le latía con fuerza en los oídos. Apuntó el haz hacia abajo, revelando paredes y escalones de hormigón que descendían abruptamente hacia la oscuridad. Pudo ver tenues huellas de patas secas en los escalones embarrados que conducían hacia abajo. Eran huellas de perros, sin duda, docenas de ellas grandes y pequeñas. En ese momento, un ruido lejano lo sobresaltó, un estruendo metálico y apagado, seguido de lo que sonó como un leve rascado desde algún lugar profundo. Se quedó rígido, con los ojos muy abiertos. Su pulso se aceleró, sintiendo la sangre retumbar en sus oídos. Su lado racional le gritaba que diera la vuelta y llamara a las autoridades, pero algo más fuerte, más profundo, le instaba a seguir adelante. Lenta y silenciosamente, Mark bajó las escaleras, y cada paso aumentaba su miedo. El sonido de los arañazos se hizo más fuerte y claro, como si algo o alguien estuviera intentando escapar desesperadamente. Llegó al final de la escalera y dobló la esquina, y su linterna iluminó un pasillo largo y estrecho. El pasillo estaba flanqueado por pesadas puertas metálicas, cada una asegurada por gruesos cerrojos y cerraduras. Entonces, desde detrás de una de las puertas, lo oyó. Un suave gemido, inconfundiblemente canino, seguido de más arañazos. Se apresuró hacia el sonido. La adrenalina venció al miedo y probó la cerradura, cerrada herméticamente. Mark puso la oreja contra la fría puerta de metal y ahora oía con más claridad perros, gimiendo, arañando el metal desde dentro. Su mente se aceleró. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué se habían llevado a tantos animales? Antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, un ruido agudo resonó desde arriba, pasos pesados y deliberados entrando en la cabaña sobre él. Se quedó paralizado. El pulso se aceleró de nuevo. Quienquiera que hubiera hecho esto, había vuelto. Y ahora, Mark estaba atrapado bajo tierra, sin salida, sin lugar donde esconderse, y con los gritos frenéticos de los perros resonando a su alrededor. El pulso de Mark retumbaba en sus oídos mientras permanecía inmóvil en el estrecho y oscuro pasillo bajo la cabaña. Los pasos de arriba se movían de forma constante y rítmica. Quienquiera que fuera, sabía exactamente a dónde iba. Tenía segundos, tal vez menos, antes de ser descubierto. Escudriñó su entorno con desesperación. No había alcobas, ningún lugar donde esconderse, solo puertas de metal y implacables paredes de hormigón. Apagó la linterna
y se sumergió en la oscuridad total. Con cuidado y en silencio, retrocedió, metiendo el cuerpo en el hueco en sombra junto a una de las puertas cerradas. Su corazón latía con fuerza mientras los pasos descendían las escaleras hacia él. Una luz brillante invadió el pasillo, dura y cegadora. Mark contuvo la respiración, observando cómo una silueta avanzaba metódicamente. Era un hombre, alto y ancho, vestido con ropa oscura, con el rostro parcialmente oculto bajo una capucha. En su mano derecha sostenía un gran llavero, cuyo tintineo metálico resonaba fríamente contra las paredes. Mark se sintió atrapado. Su cuerpo estaba rígido. Los músculos le dolían por la tensión. La figura encapuchada se detuvo en la puerta más cercana al escondite de Mark y la abrió lentamente. Las bisagras rechinaron. Mark vislumbró lo que había más allá de la puerta. Una pequeña celda, tenuemente iluminada por una sola bombilla. Dentro, acurrucado en un rincón, había un labrador de aspecto frágil, temblando y con los ojos muy abiertos. El hombre entró, agarró al perro con firmeza por el collar y lo arrastró bruscamente hacia el pasillo. El perro gimió, con la cola bien metida entre las patas. Mark apenas pudo contener su rabia, obligado a presenciar la crueldad que se desarrollaba ante él. Pero no pudo intervenir, no todavía. Observó impotente cómo la figura arrastraba al asustado animal hacia las escaleras. Mark esperó hasta que oyó que los pasos llegaban de nuevo al nivel superior antes de exhalar profundamente, con el aliento tembloroso de miedo e ira. Sabía que tenía que hacer algo, lo que fuera, para rescatar a esos animales, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Se movió rápidamente por el pasillo, probando cada puerta de nuevo, todas cerradas con llave. Al final del pasillo había una pequeña oficina con poca luz. Dentro vio un escritorio lleno de papeles, llaves colgadas en ganchos y un tablón de anuncios cubierto de fotografías y notas. Las paredes estaban llenas de monitores de vigilancia, cada uno de los cuales mostraba imágenes granuladas de los alrededores de la propiedad. Mark examinó las pantallas. Una de ellas mostraba el bosque exterior, otra la escalera. Quienquiera que dirigiera este lugar lo vigilaba todo meticulosamente. Rápidamente revisó los papeles, con las manos temblorosas. Había listas, nombres, fechas y detalles de los perros desaparecidos. Reconoció muchos de los nombres: Jasper, Daisy, Charlie y docenas más. Junto a cada nombre había una fecha, una raza y una anotación escalofriante: prueba completada o en proceso. Se le revolvió el estómago. Cogió los papeles, los dobló apresuradamente y se los metió en el bolsillo. Sabía que eran pruebas cruciales, pruebas que debía llevar a las autoridades. Cuando se dio la vuelta para irse, algo le llamó la atención en uno de los monitores. Afuera, una figura familiar era visible en blanco y negro granuloso, vagando cerca de la línea de árboles. Era Ethan, el niño que había guiado a Mark al bosque. A Mark se le cortó la respiración. Ethan estaba solo, acercándose a la cabaña. El corazón de Mark se le golpeó violentamente contra las costillas. El niño lo había seguido hasta aquí, estaba en peligro. Instantáneamente, Mark corrió hacia la escalera. Su miedo se vio eclipsado por la urgencia. Al llegar al final de los escalones, se detuvo y escuchó. Silencio. Con cuidado, subió las escaleras, abriendo la trampilla con precaución. La cabaña parecía vacía. Se dirigió rápidamente hacia la puerta principal y salió al crepúsculo. «Ethan», susurró bruscamente, divisando al niño a pocos metros de distancia, inmóvil. Ethan abrió los ojos como platos, reconociendo a Mark de inmediato. «Te vi entrar», susurró Ethan nervioso, acercándose. «¿Encontraste a Jasper?» Mark tomó a Ethan por los hombros con suavidad pero con firmeza. «Escucha con atención. Tenemos que irnos, ahora mismo. Aquí es peligroso». Pero cuando se volvió hacia el bosque, los faros de repente inundaron el claro. Una camioneta negra salió de detrás de los árboles y se detuvo justo entre ellos, y el camino de vuelta a casa. Mark se protegió los ojos de las luces intensas cuando una figura salió, silueteada por los rayos. El hombre encapuchado de antes
estaba de vuelta, con una postura rígida, y ahora acompañado por otra persona que estaba de pie en silencio junto al vehículo. El cuerpo de Mark se tensó, la adrenalina le subió con fuerza. Estaban atrapados, sin escapatoria. No deberías haber venido aquí. La voz del hombre encapuchado resonó fríamente. Mark reconoció esa voz al instante. La incredulidad se apoderó de él como el hielo. Era el sheriff Thompson, el mismo hombre que desde el principio había desestimado sus preocupaciones sobre las desapariciones. La revelación golpeó a Mark como un puñetazo. Su mente se aceleró. Había tenido razón todo el tiempo. Las desapariciones de los perros no fueron accidentes aleatorios. Fueron planeadas, sistemáticas, y ahora sabía por qué ninguna investigación había descubierto nada. El sheriff se había asegurado de ello. Mark se quedó inmóvil bajo el duro resplandor de los faros, con la mente dando vueltas y el corazón latiendo con violencia. El sheriff Thompson dio otro lento paso hacia adelante. Su presencia se impuso de repente en el crepúsculo. El rostro familiar y tranquilizador que una vez había patrullado Elmridge ahora parecía frío y peligroso. «Mark», dijo el sheriff con voz tranquila pero amenazante, «te has metido en algo que no te incumbe. Deberías haberme escuchado cuando te dije que solo eran coyotes». Mark miró instintivamente hacia Ethan, empujando suavemente al chico que estaba detrás de él, protegiéndolo de la vista. «¿Por qué, sheriff?», preguntó con voz ronca de incredulidad. «¿Por qué los perros? ¿Por qué todo esto?». Thompson suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente. «Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, no te...». Los ojos de Mark se dirigieron hacia la figura silenciosa que estaba junto a la camioneta, reconociendo al ayudante del sheriff Mills, otro oficial que conocía desde hacía años. Mills evitó su mirada, con una postura rígida. Parecía incómodo, como si estuviera dividido entre la lealtad y el arrepentimiento. «Ha estado experimentando con estos perros», continuó Mark, con la voz temblorosa pero desafiante. «¿Qué clase de pruebas enfermizas podrían justificar algo así?». «¿Pruebas?». El sheriff Thompson se rió con amargura. «No, Mark. Investigación. Un trabajo importante, del tipo que puede salvar vidas algún día. Esos perros son héroes. Nos están ayudando a prepararnos». Mark sacudió la cabeza, incrédulo. «¿Prepararse para qué? Usted sacó a estos animales de sus hogares. Usted destruyó la confianza de nuestra comunidad, sheriff». La expresión de Thompson se endureció y su voz bajó peligrosamente. «A veces hay que hacer sacrificios. Las mascotas de un pueblo pequeño contra un bien mucho mayor es un precio que estoy dispuesto a pagar. Y ya está hecho. Ahora tenemos un problema. Usted sabe demasiado». Thompson asintió levemente al ayudante Mills. «Tráelos adentro». Mills vaciló, pero dio un paso adelante, extendiendo la mano con cautela. «Vamos, Mark, no lo hagas más difícil». «No», dijo Mark con firmeza, sujetando a Ethan con más fuerza detrás de él. «No iremos a ninguna parte contigo». «No lo entiendes», gruñó Thompson acercándose. «Si te vas de aquí, todo lo que hemos construido se verá comprometido. No puedo permitirlo». Ethan tiró con ansiedad de la manga de Mark, con voz temblorosa. «¿Y Jasper? ¿Podemos salvarlo?». La garganta de Mark se tensó dolorosamente. «Lo vamos a intentar», susurró mientras su pulso se aceleraba con pavor. La paciencia de Thompson se desvaneció. «¡Basta!», ladró. «Mills, llévelos adentro. Ahora...». El ayudante Mills avanzó de mala gana, agarrando con firmeza el hombro de Mark. Pero de repente, Mark se liberó, empujando a Mills a un lado y agarrando la mano de Ethan. «¡Corran!», gritó, llevando a Ethan al cobijo de los árboles tan rápido como podían moverse. Detrás de ellos, Thompson gritó con brusquedad. «¡Deténganlos! ¡No dejen que se escapen!». Las ramas azotaron sus rostros mientras Mark y Ethan huían hacia lo más profundo del bosque. Ethan tropezó y casi se cae, pero Mark lo mantuvo en pie. La adrenalina los impulsaba a ambos hacia adelante. Mark podía oír a Thompson y a Mills atravesando la maleza detrás de ellos, acercándose rápidamente. Conocía el terreno, pero la oscuridad descendía rápidamente, oscureciendo los caminos familiares. «Ethan»,
jadeó Mark, deteniéndose un breve segundo para agacharse junto al chico. «Conoces estos bosques mejor que yo. ¿Hay algún lugar seguro? ¿Algún lugar donde podamos escondernos?» Ethan asintió rápidamente, respirando con dificultad. «Hay una vieja casa del árbol junto al arroyo, escondida detrás de unas grandes rocas. A veces jugamos allí». «Tú primero», instó Mark, con la desesperación apretándole el pecho. Volvieron a correr, con Ethan guiando con rapidez a pesar de la luz tenue. Cada crujido de una rama, cada susurro de las hojas aceleraba el corazón de Mark. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ethan señaló un roble enorme junto a un pequeño arroyo. Detrás de él, parcialmente ocultos por rocas y troncos caídos, se encontraban los restos de una vieja estructura de madera en lo alto del árbol. «Allí arriba», susurró Ethan sin aliento. Mark ayudó a Ethan a subir primero, agarrándose con fuerza a la escalera, sintiendo cada peldaño dolorosamente lento bajo su peso. Una vez dentro de la pequeña y destartalada estructura, se acurrucaron en silencio, escuchando atentamente. El bosque había vuelto a quedarse en silencio, el tipo de silencio tenso que sugería que el peligro no estaba lejos. Mark sacó de nuevo su teléfono, hundiéndose en la desesperación al ver la persistente advertencia de «sin señal». Ethan se sentó temblando a su lado, con los ojos muy abiertos de miedo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Ethan en voz baja, con la voz temblorosa. Mark puso un brazo alrededor de los hombros del chico, sujetándolo. «Esperamos aquí hasta que sea seguro. Luego salimos de este bosque y desenmascaramos a Thompson. Todo el mundo tiene que saber lo que ha hecho». Miró a través de un pequeño hueco en la pared de madera, observando cómo la luz de la luna se filtraba lentamente a través de los árboles. Estaban atrapados, perseguidos y completamente solos. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Mark sintió que una tranquila determinación crecía en su interior. Los secretos de Thompson no podían permanecer ocultos para siempre. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a surgir, el haz de una linterna atravesó la oscuridad que había debajo de ellos. Mark se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. La voz del sheriff Thompson resonó clara y escalofriantemente cerca. «¿Crees que esconderte te ayudará, Mark? Conozco cada rincón de este bosque. No saldrás de aquí, ninguno de los dos». Mark abrazó a Ethan, tapándole la boca suavemente para amortiguar cualquier sonido de miedo. Debajo de ellos, el sheriff Thompson rodeaba lentamente el enorme roble, con el haz de la linterna escudriñando meticulosamente entre los arbustos y las ramas bajas. El corazón de Mark latía con violencia en su pecho. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, cada respiración increíblemente fuerte. La voz de Thompson rompió el tenso silencio, aguda y cortante. «Mark, te estás poniendo en peligro. Piensa en el niño. ¿De verdad quieres tener su sangre en tus manos?». Mark se estremeció ante la amenaza. La ira y el miedo se mezclaban amargamente en su interior. Ethan temblaba bajo su agarre, con los ojos muy abiertos y aterrorizado. Mark le susurró suavemente al oído: «No hagas ruido. Solo está tratando de asustarnos. Saldremos». El sheriff se alejó un poco, continuando su búsqueda metódicamente a través de la maleza. Mark aprovechó el momento y soltó a Ethan con cautela. Echó un vistazo a través de una grieta en la casa del árbol, evaluando sus alrededores. El bosque se extendía infinitamente, oscuro y denso. Su mejor esperanza era esperar hasta que Thompson se alejara más y luego escabullirse sin ser vistos. Los minutos se prolongaron dolorosamente hasta que, finalmente, el haz de la linterna de Thompson se alejó, adentrándose en el bosque. Solo cuando sus pasos se desvanecieron por completo, Mark se permitió volver a respirar con normalidad. En silencio, hizo un gesto a Ethan para que se acercara a la escalera, susurrando con firmeza: «Muévete despacio, un paso a la vez, no te precipites». Bajaron con cautela, sintiendo cada crujido de los viejos peldaños de madera lo suficientemente fuerte como para atraer de nuevo a Thompson hacia ellos. Al llegar al suelo del bosque, Mark agarró la mano de Ethan y juntos empezaron a alejarse rápida y silenciosamente de la casa del árbol.
eligiendo sus pasos con cuidado para evitar romper ramitas o hacer crujir las hojas. Caminaron lo que pareció una eternidad, bordeando la cabaña y manteniéndose alejados de la zona que Thompson y Mills habían estado patrullando. Al final, Mark reconoció algunos puntos de referencia: el suave murmullo del arroyo, las familiares formaciones rocosas iluminadas por la luz de la luna. El alivio surgió débilmente. El hogar estaba finalmente a su alcance. Pero cuando se acercaron a la línea de árboles que conducía de vuelta a Elmridge, Ethan se detuvo de repente, tirando de la manga de Mark con urgencia. «Espera, ¿oyes eso?» Mark escuchó atentamente. Al principio, silencio. Luego, débil e inconfundible, llegó el lúgubre sonido de unos perros ladrando. Se deslizaba débilmente a través de la oscuridad, distante pero dolorosamente claro. Ethan se volvió hacia el sonido inmediatamente, con expresión decidida a pesar de su evidente miedo. «Jasper», susurró. «Es el ladrido de Jasper, estoy seguro». El pecho de Mark se oprimió dolorosamente. Escapar ahora significaba seguridad, pero también abandonar a los perros a su suerte. Todos sus instintos le decían que corriera y buscara ayuda, pero sabía exactamente lo fácil que era para Thompson destruir pruebas y llevarse a los perros a otro lugar. Tenían una oportunidad. Ahora, se arrodilló junto a Ethan y lo miró fijamente a los ojos. «Ethan, tienes que escucharme con atención. Corre a casa y ve directamente a donde tus padres. Cuéntales todo. Llama a todos los vecinos en los que puedas confiar y tráelos aquí. Yo me quedaré e intentaré liberar a los perros». Ethan vaciló con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, ¿y si te pasa algo?» Mark forzó la confianza en su voz. «Estaré bien, pero esos perros necesitan nuestra ayuda ahora mismo. Ve, date prisa». Ethan lo abrazó con fuerza y corrió hacia la ciudad tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarlo. Mark se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza, y se dirigió rápidamente hacia los ladridos. Cada paso profundizaba su miedo y urgencia. Llegó de nuevo al claro, con la cabaña asomando amenazadora delante. Los ladridos eran más fuertes, ahora de pánico y desesperación. El todoterreno negro estaba aparcado fuera, vacío. Mark se acercó con cuidado, mirando por una de las ventanas. No había movimiento, no había luces. Se acercó sigilosamente a la trampilla que había detrás de la cabaña y descendió con cuidado a la familiar oscuridad que había debajo. Los ladridos se intensificaron y le llenaron los oídos de dolor. Al llegar al pasillo de puertas cerradas, Mark corrió inmediatamente a la oficina que había registrado antes. Cogió las llaves de los ganchos y se dirigió a toda prisa hacia las puertas metálicas. Una a una, Mark abrió las celdas. Los perros salieron disparados, asustados pero impacientes, siguiéndolo obedientemente hacia la libertad. Reconoció a varios de la ciudad, delgados y sucios, pero vivos. Su pulso se aceleró al surgir la esperanza. Quizás pudiera sacarlos a todos a salvo después de todo, pero de repente una voz gruñó desde la escalera que estaba sobre él. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? Mark se dio la vuelta y se encontró de nuevo frente al sheriff Thompson, con el arma apuntándole directamente. Su voz era gélida, peligrosa. No podías irte sin más, ¿verdad? No podías dejar las cosas como estaban. Mark sujetó las llaves con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza y los perros acurrucados a su alrededor. «Se acabó, sheriff», dijo con firmeza. «Ethan va a traer ayuda. Todo el mundo lo sabrá». La boca de Thompson se curvó en una sonrisa sombría. «Sabrán lo que quiero que sepan, un accidente trágico, una entrada ilegal de un peligroso criminal. Tu palabra contra la mía, Mark, y no estarás para discutir». El clic del seguro del arma de Thompson resonó ominosamente en el espacio confinado, mientras Mark se quedaba paralizado, a segundos de que todo se derrumbara a su alrededor. Mark miró fijamente el cañón del arma del sheriff Thompson, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. A su alrededor, los perros liberados temblaban ansiosos, presintiendo un peligro inminente. Podía sentir su calor y su miedo presionando contra sus piernas.
La realidad de su situación se hundió pesadamente en su pecho. No había escapatoria inmediata, ni salida inteligente, no esta vez. «Aléjate de esos perros, Mark», ordenó Thompson con dureza. Se acabó la interferencia. Pero antes de que Mark pudiera responder, el ayudante Mills apareció en la escalera detrás del sheriff, sin aliento y agitado. «Sheriff, tenemos un problema. El chico ha vuelto. Se lo ha dicho a los vecinos. Viene gente, mucha gente. Vienen hacia aquí». Thompson maldijo entre dientes. Por un breve instante, su atención se desvió hacia Mills. Era la oportunidad que Mark necesitaba desesperadamente. Sin dudarlo, Mark se abalanzó hacia adelante, agarró la muñeca de Thompson y empujó el arma hacia arriba justo cuando se disparó. El sonido ensordecedor en el espacio confinado. La bala se incrustó inofensivamente en el techo. Los perros se pusieron a ladrar presa del pánico, dispersándose a su alrededor, frenéticos y confusos. Mark derribó a Thompson al suelo. La adrenalina alimentaba su fuerza mientras forcejeaban por el control del arma. Mills vaciló, dividido entre ayudar a su sheriff y la repentina conciencia de lo que habían hecho. «Ayúdame, Mills», gritó Thompson enfadado. «Agárralo». Pero Mills se quedó inmóvil, incapaz de moverse, con los ojos muy abiertos por el conflicto moral. Mark aprovechó la breve distracción del sheriff y le quitó el arma. Esta resbaló por el suelo y desapareció bajo una de las puertas de las celdas. Thompson lanzó un puñetazo, golpeando a Mark en la mandíbula, pero Mark respondió con fiereza, impulsado por la pura determinación de protegerse a sí mismo y a los perros. «¡Ayudante!», gritó Thompson de nuevo, con desesperación y rabia entrelazadas en su voz. «¡Haga algo!». Finalmente, Mills dio un paso adelante, pero no hacia Mark. En su lugar, agarró al sheriff por detrás y lo apartó con fuerza. «¡Basta, sheriff!», gritó Mills, con la voz temblorosa. «Se acabó. Tiene que parar». Thompson luchó contra el agarre de Mills, con la furia ardiendo en sus ojos. «¿Me traicionas ahora, después de todo?». «Ya no puedo protegerte», respondió Mills con dureza, alzando la voz por encima del caos. «Hemos cruzado la línea. Estas personas, estos animales, no se merecían esto. Nunca me apunté a la crueldad». Mark miró a Mills conmocionado, respirando con dificultad. El ayudante del sheriff se encontró con su mirada con una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Mark, saca a esos perros. Date prisa. La gente llegará pronto. Yo lo retendré aquí». Asintiendo rápidamente, Mark recogió las llaves del suelo y empezó a empujar a los perros hacia la escalera, con el corazón latiendo al ritmo de sus frenéticas patas, trepando hacia arriba. Los ladridos se intensificaron cuando salieron al aire fresco de la noche, dispersándose hacia la seguridad de los árboles. Afuera, destellos lejanos de linternas parpadeaban entre los árboles cuando Ethan regresó, guiando a un grupo de lugareños a través del bosque. Voces gritaban ansiosas. «Mark, Ethan, ¿dónde estáis?». «Aquí», gritó Mark, sintiendo un alivio repentino en todo su cuerpo. El grupo se reunió rápidamente a su alrededor, sorprendido al ver a los asustados animales salir de las sombras. Varios residentes reconocieron inmediatamente a sus mascotas, gritando de alegría y alivio, mientras las emotivas reuniones se desarrollaban rápidamente en el claro. Ethan corrió directamente hacia Mark, sin aliento y con una gran sonrisa. «¡Lo conseguiste!», exclamó el niño, abrazando con sus pequeños brazos la cintura de Mark. «Salvaste a Jasper. Los salvaste a todos». Mark abrazó a Ethan con fuerza, abrumado por el alivio. Pero su momento de victoria se vio interrumpido cuando varios disparos resonaron bruscamente detrás de ellos. Los habitantes del pueblo retrocedieron asustados cuando Mark se dio la vuelta, con el corazón nuevamente en un puño de pavor. El sheriff Thompson salió de la cabaña, respirando con dificultad y con el arma en alto una vez más. El ayudante del sheriff Mills salió tambaleándose detrás de él, agarrándose el hombro, herido y sangrando. «¡Aléjate!», gritó Mills débilmente, cayendo al suelo. «¡Se ha vuelto loco!». Los habitantes del pueblo se quedaron paralizados,
mirando conmocionados mientras los ojos de Thompson recorrían frenéticamente la reunión, llenos de desesperación y furia. «¡Atrás, todos!», gritó. «Ninguno de vosotros entiende, ninguno». Mark dio un paso adelante con cuidado, con las manos en alto en señal de rendición, tratando de calmar la situación. «Sheriff, se acabó. Por favor, no hay necesidad de más violencia. Podemos acabar con esto ahora». Thompson sacudió la cabeza con violencia. La desesperación nublaba sus rasgos. «Lo has arruinado todo, Mark. Has arruinado años de trabajo». De repente, Ethan dio un valiente paso adelante, pequeño pero desafiante, con voz clara y decidida. «Tú eres el que lo ha arruinado todo. Has hecho daño a Jasper. Has hecho daño a nuestro pueblo». Por un momento, Thompson vaciló, mirando al niño, algo dentro de él tambaleándose. Su agarre del arma se aflojó ligeramente, lo suficiente para que Mark se acercara, colocándose entre Ethan y el sheriff, con el corazón latiendo dolorosamente. «Suelta el arma», dijo Mark suave pero firmemente. «Por favor, sheriff, no haga algo que no pueda deshacer». La mano del sheriff Thompson temblaba visiblemente, con un conflicto interno, mientras todos los ojos se fijaban en su figura temblorosa. La noche contenía la respiración, esperando desesperadamente su próximo movimiento. El silencio era aplastante. El sheriff Thompson permanecía inmóvil, el arma temblando ligeramente, apuntando sin apretar hacia el suelo. Mark sintió cómo se le oprimía el pecho, cada latido golpeando dolorosamente contra sus costillas. Detrás de él, Ethan permanecía valientemente inmóvil, negándose a retroceder incluso ante un peligro tan inmenso. Los habitantes del pueblo reunidos formaban un tenso semicírculo a su alrededor, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad. La mirada de Thompson se paseaba ansiosamente de un rostro a otro, viendo no solo ira, sino algo mucho más devastador: traición, confusión, dolor. Una vez había sido su protector, ahora se erguía como su mayor amenaza. Finalmente, la voz del sheriff se quebró, tensa y áspera. «No tienes ni idea de lo que está en juego. Las cosas que he hecho, todo fue para proteger esta ciudad». Mark mantuvo su voz suave pero firme, tratando desesperadamente de mantener la calma a Thompson. «Sea lo que sea, sheriff, no puede justificar el daño a animales inocentes o a personas inocentes. Usted es mejor que esto. No es demasiado tarde para hacer lo correcto». Pero Thompson sacudió la cabeza bruscamente, la angustia retorciendo sus rasgos. «¿Crees que es tan fácil? ¿Que hay una forma de volver de esto? Puede empezar ahora mismo», insistió Mark en voz baja, acercándose con cautela. «Suelte el arma, sheriff, suéltela». La respiración de Thompson se hizo más pesada, errática. Su mirada parpadeó insegura hacia Ethan. Miró fijamente al chico, con los ojos brillantes, antes de volver a Mark, con la voz ahogada por el arrepentimiento. «No tenía que haber terminado así. Tienes que creerme». Justo cuando Mark sintió que la determinación de Thompson flaqueaba, el sheriff se puso de repente en alerta, girando la cabeza hacia el lejano sonido de las sirenas que perforaban el aire nocturno. Las luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles a medida que se acercaban más vehículos. La policía estatal, que finalmente respondía al caos. El pánico se apoderó de los ojos de Thompson y la desesperación se apoderó de cualquier duda que pudiera quedar. «No», murmuró con brusquedad. «No, esto no puede pasar. Ahora no». Antes de que Mark pudiera reaccionar, Thompson volvió a levantar rápidamente su arma, no contra la multitud, sino contra su propia sien, con los ojos cerrados por la desesperación. Mark se lanzó instintivamente hacia adelante, gritando «¡No!». Pero el ayudante Mills, sangrando y debilitado, pero aún consciente, se movió más rápido, lanzándose al brazo de Thompson y empujándolo hacia arriba justo cuando el arma disparó de nuevo. El disparo resonó con dureza en el claro, y la bala desapareció inofensivamente en el cielo nocturno. Mills se derrumbó de nuevo en el suelo, gimiendo débilmente. El sheriff retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la confusión. Mark no lo dudó, abalanzó sobre Thompson con fuerza.
derribándolo y quitándole el arma. A su alrededor, los habitantes del pueblo se apresuraron a asegurar rápidamente las muñecas del sheriff, con una cuerda que alguien había traído de su granja. Momentos después, los agentes de la policía estatal inundaron el claro con las armas desenfundadas, evaluando la caótica escena. Tomaron inmediatamente la custodia de Thompson, ayudando suavemente al ayudante del sheriff Mills a ponerse a salvo y asegurándose de que los habitantes del pueblo estuvieran ilesos. Mientras los agentes se llevaban a Thompson esposado, Mark notó la postura derrotada del sheriff, los hombros caídos, los ojos hundidos. Thompson se detuvo brevemente, mirando a Mark con la voz apenas audible. «Lo siento, nunca quise que esto sucediera». Mark simplemente asintió lentamente, demasiado exhausto y conmocionado para sentir ira u odio. «Lo sé, sheriff, pero sucedió». Cuando los agentes finalmente se marcharon, el bosque volvió a quedar en silencio. Los vecinos se abrazaron, llorando en voz baja, consolando a niños y mascotas por igual. Mark encontró a Ethan, que estaba junto a Jasper, su querido perro ahora de nuevo a salvo en sus brazos, y el animal le lamía la cara con afecto. Ethan levantó la vista, con los ojos todavía húmedos de lágrimas, pero ahora brillantes de gratitud. «Gracias, Mark. Gracias por no dejar atrás a Jasper». Mark se arrodilló suavemente junto a Ethan, sonriendo con ternura. «Tú también los salvaste, Ethan. Si no me lo hubieras mostrado, si no hubieras sido lo suficientemente valiente como para volver, ninguno de ellos estaría libre». Ethan abrazó a Jasper con fuerza, enterrando su rostro en el suave pelaje del perro. Cerca de allí, otros residentes reunían suavemente a sus mascotas rescatadas, murmurando suaves palabras de consuelo, todavía procesando las revelaciones de la noche. El ayudante del sheriff Mills, ahora vendado y sentado en la parte trasera de una ambulancia, hizo un débil gesto a Mark para que se acercara. Mark se acercó, con expresión cautelosa pero compasiva. Mills habló en voz baja, con pesar en sus ojos. «Debería haberlo detenido antes. Estaba demasiado asustado, Mark. No sabía cómo decir que no». Mark puso una mano reconfortante en el hombro de Mills, sacudiendo la cabeza suavemente. «Hiciste lo correcto cuando más importaba. Para usted tampoco es demasiado tarde, agente». Mills cerró los ojos y exhaló profundamente, con alivio mezclado con remordimiento. «Espero que tengas razón». Mark se quedó en silencio, absorbiendo todo, el miedo, la ira, la tristeza, el alivio, todo arremolinándose. Pero sobre todo, había una poderosa sensación de renovación, de justicia recuperada y de lazos comunitarios que comenzaban a sanar lentamente. Se volvió para ver a Ethan sonriéndole suavemente, con Jasper apoyado cálidamente contra sus piernas. Por primera vez en más de un año, Elmbridge volvió a sentirse como en casa. Pero bajo el alivio había preguntas aún sin respuesta, misterios aún sin resolver. Y Mark sabía en el fondo que las verdaderas razones detrás de las acciones de Thompson aún no se habían revelado. En las semanas posteriores al arresto del sheriff Thompson, Elmbridge comenzó a recuperarse lentamente. Los perros rescatados fueron devueltos a sus agradecidos dueños y las familias se reunieron con alegría, celebrando el regreso de sus queridas mascotas. Las autoridades estatales registraron meticulosamente las instalaciones ocultas de Thompson, recogiendo pruebas y documentando el alcance de sus inquietantes actividades. Pero a pesar de la resolución física, una pregunta persistente atormentaba la mente de Mark. ¿Por qué lo había hecho el sheriff? ¿Qué podía justificar tanta crueldad? Impulsado por la necesidad de respuestas, Mark solicitó permiso a los investigadores estatales para revisar las pruebas recopiladas. Tras algunas dudas iniciales, le permitieron el acceso, reconociendo su papel fundamental en el descubrimiento de la operación de Thompson. Pasó horas estudiando minuciosamente los archivos en la pequeña sala de conferencias de la comisaría de Elmbridge, examinando notas, fotos e informes de laboratorio. Sus ojos se abrieron como platos al leer los meticulosos diarios de Thompson, que detallaban algo que iba mucho más allá de la mera crueldad o locura. El proyecto del sheriff
estaba conectado a una organización más grande, centrada en el desarrollo de un nuevo tipo de perro, con habilidades superiores y obediencia extrema, destinado a operaciones militares clandestinas y misiones policiales de alto riesgo. Cada perro de Elmridge había sido cuidadosamente seleccionado en base a marcadores genéticos específicos, marcadores que indicaban mayor inteligencia, agilidad y capacidad de respuesta al entrenamiento. Pero algo había salido mal. Las notas de Thompson se volvieron cada vez más frenéticas y desarticuladas a medida que sus experimentos fracasaban repetidamente. En lugar de desarrollar capacidades mejoradas, los perros se volvieron ansiosos, impredecibles e incluso agresivos. Thompson había intentado ocultarlo, deshaciéndose de todos los animales que mostraban efectos secundarios graves, pero al final estaba abrumado y desesperado por ocultar sus fracasos. Mark se reclinó pesadamente en su silla y se frotó las sienes. Las implicaciones lo dejaron atónito. Thompson no había actuado solo. Había menciones de contactos, fuentes de financiación, individuos oscuros que le habían proporcionado la tecnología y los recursos. Y al final de una página, garabateada apresuradamente, había una nota escalofriante: proyecto abandonado. Deshágase de las pruebas. Proteja las identidades. La idea inquietó profundamente a Mark. El sheriff había sido un peón en algo más grande y peligroso de lo que nadie se imaginaba. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿Quién más estaba involucrado? Un golpe en la puerta de la sala de conferencias lo sacó de sus pensamientos. El ayudante del sheriff Mills estaba de pie en la puerta, con torpeza, y aún se veían las vendas debajo de su uniforme. ¿Le importa si entro? Mark asintió lentamente, señalando una silla. Mills se sentó, con los ojos cansados y cargados de culpa. «Encontraste los diarios, ¿verdad?» Mark volvió a asentir. «Sí, pero no entiendo. ¿Con quiénes trabajaba Thompson?» Mills exhaló bruscamente, mirando nerviosamente hacia la puerta. «No lo sé todo. Pero Thompson mencionó a gente poderosa. Contratistas del gobierno, militares, le prometieron financiación, un futuro más allá de Elmridge, si tenía éxito. Pero cuando las cosas salieron mal, lo abandonaron. Les tenía pavor, Mark. Pensaba que irían a por él». Mark miró fijamente a Mills, sintiendo un frío terror en sus entrañas. «¿Crees que todavía nos están vigilando?» Mills vaciló, evitando la mirada de Mark. «Quizá». Thompson estaba convencido de ello. «Me advirtió antes de que se lo llevaran. Dijo que nunca volveríamos a estar realmente a salvo». El pulso de Mark se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «Dijo que esta gente, fueran quienes fueran, protegerían sus secretos a cualquier precio. Temía por su vida. Incluso bajo custodia, no dejaba de suplicar a los investigadores que lo protegieran». La mente de Mark se aceleró. Las preguntas se multiplicaron rápidamente. ¿Mencionó alguna vez a alguien en concreto? Mills negó con la cabeza lentamente. «No, solo nombres en clave: Cielo Gris, Proyecto Orión». A veces le oí hablar por teléfono usando esas palabras. Mark tomó notas rápidamente. La gravedad de la situación se intensificaba con cada palabra. Sabía que tenía que informar a los investigadores estatales de inmediato, pero también percibió que el peligro acechaba más cerca que antes. «Ayudante», dijo Mark con cuidado. «¿Le ha contado esto a alguien más?» Mills volvió a negar con la cabeza, bajando la voz hasta un tenso susurro. «No, solo a usted. Ya no sé en quién confiar, pero le debía la verdad». Mark agradeció la honestidad de Mills, pero sintió una necesidad urgente de precaución. «Esté alertas, ayudante. Tenga cuidado con quién habla a partir de ahora». Mills asintió con tristeza. «Lo mismo digo». Cuando Mills salió de la habitación, Mark reunió las pruebas con cuidado, con el corazón oprimido por la carga de las nuevas revelaciones. Sabía que había descubierto algo más que un escándalo local. Las acciones de Thompson solo habían sido la superficie. Debajo había algo más oscuro, algo relacionado con entidades poderosas más allá de su pequeña ciudad. Esa noche, de vuelta en casa, Mark aseguró bien las puertas y ventanas, con la paranoia colándose en su mente por primera vez en su vida.
Miró fijamente las pruebas esparcidas por la mesa del comedor con una inquietud que se le incrustaba profundamente en los huesos. Afuera, la oscuridad parecía presionar contra las ventanas, opresiva y ominosa. La tranquilidad de Elmridge había regresado, pero ya no se sentía seguro. Y cuando Mark cerró las cortinas, se dio cuenta de una escalofriante verdad. El peligro no había terminado con el arresto de Thompson, solo estaba comenzando. Mark no pudo dormir esa noche. Cada crujido de su vieja casa, cada ráfaga de viento contra los cristales de las ventanas, parecía magnificada, sospechosa. Se removía inquieto. Las notas del sheriff se repetían vívidamente en su mente. Cielo gris. Proyecto Orión. ¿En qué se había metido Thompson y hasta dónde llegaban sus implicaciones? Alrededor de las 2 de la madrugada, incapaz de soportar más la inquietante ansiedad, Mark se levantó y empezó a caminar en silencio por el salón, con la mirada lanzando miradas cautelosas hacia la oscura calle de fuera. Elmridge estaba en silencio, tranquilo en apariencia, pero la mente de Mark no le dejaba descansar. Miró hacia la mesa del comedor, todavía llena de documentos de Thompson, iluminada tenuemente por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas cerradas. De repente, el silencio se hizo añicos. El teléfono de Mark sonó con fuerza sobre la mesa, sobresaltándolo tanto que casi se le cae cuando lo agarra. El identificador de llamadas mostraba un número bloqueado. Con el corazón latiéndole con fuerza, Mark contestó vacilante, con voz tensa. ¿Hola? Una estática crepitó débilmente en la línea antes de que una voz distorsionada y alterada electrónicamente hablara. Tranquila pero amenazante. Mark Hayes, has estado indagando en lugares en los que no deberías. Te aconsejo que pares inmediatamente. El agarre de Mark se apretó en el teléfono, el pulso se aceleró. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No importa quién soy, respondió la voz con frialdad. Pero lo que quiero es simple. Deja de hacer preguntas. Olvida lo que has encontrado. Destruye las pruebas o enfréntate a las consecuencias. Mark apretó con fuerza la mandíbula y la ira venció al miedo. No voy a dar marcha atrás. No puedes silenciar la verdad para siempre. La voz vaciló y luego volvió a hablar con escalofriante certeza. Entonces has tomado una decisión. Recuerda que te lo advertimos. La llamada terminó abruptamente, dejando a Mark agarrando el teléfono con fuerza, respirando con dificultad. Miró a su alrededor en la habitación en penumbra, con el miedo y la adrenalina mezclándose ferozmente. Ya no era solo sospecha, alguien lo estaba observando activamente, amenazándolo. El peligro era inmediato, real. Volvió a revisar rápidamente las puertas y ventanas, cerrando y atornillando cada una de ellas con seguridad, pero incluso mientras lo hacía, no podía deshacerse de la paranoia que ahora lo atenazaba. Cada sonido del exterior le parecía como pasos que se acercaban. Encendió una pequeña lámpara, iluminando tenuemente la sala de estar, tratando de ahuyentar la oscuridad y la ansiedad. Cogió los documentos de la mesa y los colocó con cuidado en una mochila resistente. Pasara lo que pasara, sabía que tenía que entregárselos a alguien en quien pudiera confiar. Pero, ¿a quién? ¿A los investigadores estatales? ¿Al ayudante del sheriff Mills? ¿Podía confiar realmente en alguno de ellos ahora? Mientras Mark daba vueltas nervioso, pensando en su próximo movimiento, los faros de un coche brillaron de repente a través de las ventanas, iluminando toda la habitación. Mark se puso rígido. El pulso se aceleró con el miedo. Rápidamente apagó la lámpara y se agachó detrás del sofá, con el corazón latiendo con fuerza. El vehículo de fuera se detuvo, con el motor al ralentí de forma ominosa. Mark se asomó con cautela entre las cortinas. Un sedán oscuro desconocido, con las ventanillas tintadas. Dos figuras sombrías salieron con calma, escudriñando su casa metódicamente. El miedo se apoderó de Mark. Retrocedió en silencio, agarrando con fuerza su mochila. Unos pasos se acercaron al porche, crujiendo ligeramente. Un golpe silencioso sonó en su puerta principal. Educado, controlado, pero siniestramente fuera de lugar a esta hora. Mark vaciló paralizado por la indecisión.
Entonces llegó el inconfundible sonido del pomo de la puerta girando lentamente. El corazón de Mark se le golpeó contra las costillas. Tenía segundos para reaccionar. Sin pensar, salió corriendo en silencio por la parte trasera de la casa, deslizándose hacia las sombras de su patio trasero, agarrando las pruebas con fuerza. Detrás de él, oyó cómo abrían la puerta principal a la fuerza, pasos que se movían rápidamente por su casa. Su respiración se hizo corta y rápida, mientras corría hacia la oscuridad, cortando rápidamente entre los patios vecinos. Las farolas pasaban borrosas mientras la adrenalina lo impulsaba, el aire nocturno quemaba sus pulmones. Llegó a la carretera principal, mirando desesperadamente a su alrededor. ¿A dónde podía ir ahora? ¿Quién estaría a salvo? Su mente pasó rápidamente a la familia de Ethan. No podía arriesgarse a poner al niño en peligro de nuevo. ¿El ayudante del sheriff Mills? Posiblemente, pero ¿y si también lo estaban vigilando a él? De repente, los faros aparecieron de nuevo detrás de él, avanzando a toda velocidad. Mark se sumergió en las sombras detrás de los coches aparcados mientras el sedán pasaba a toda velocidad, con los ocupantes buscando urgentemente por él. Se agachó, con el corazón acelerado, atreviéndose apenas a respirar. Cuando el vehículo desapareció calle abajo, se levantó con cuidado, sabiendo que su única oportunidad ahora era salir de la ciudad inmediatamente. Mark se dirigió rápidamente hacia el límite de Elmridge, deslizándose silenciosamente por patios traseros y callejones, atento a cualquier señal de persecución. Llegó a su vieja camioneta, aparcada discretamente detrás del taller de un amigo. Con dedos temblorosos, arrancó el motor, aliviado cuando rugió. Condujo en silencio, con las luces apagadas hasta que llegó a la carretera principal que salía de la ciudad, y luego aceleró rápidamente, dejando atrás Elmridge. Sus pensamientos se precipitaban caóticamente. Ahora estaba solo, sin refuerzos, sin un destino claro, solo con las pruebas que llevaba en la mochila y una sombría determinación de descubrir la verdad. La amenaza de la misteriosa persona que le había llamado resonaba escalofriantemente en sus oídos. Sabía que había cruzado una línea de no retorno. A partir de ese momento, Mark Hayes no solo buscaba respuestas, sino que corría por su vida. Mark condujo durante toda la noche, su vieja camioneta surcando silenciosamente caminos secundarios desiertos, iluminados solo por la luz de la luna. Su pulso se negaba a disminuir y cada sombra en el borde de la carretera parecía amenazante. Cada juego de faros detrás de él, un posible perseguidor. Agarró el volante con fuerza, con los ojos constantemente dirigidos hacia el espejo retrovisor. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? Pensó brevemente en la policía estatal, pero la advertencia de la misteriosa persona que le había llamado resonaba amargamente en su mente. ¿Quién sabía hasta dónde llegaba su influencia? Mark se dio cuenta de que solo había una persona en la que sentía que podía confiar plenamente: Daniel Ellis, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación. Daniel vivía en una ciudad a casi 2 horas de distancia, muy lejos de Elmridge y de la red del sheriff. Mark llegó al edificio de apartamentos de Daniel justo al amanecer, con los miembros agarrotados por el cansancio y la paranoia, carcomiéndole persistentemente la mente. Vaciló en la puerta antes de llamar con firmeza. Tras varios segundos de tensión, Daniel abrió con los ojos enrojecidos, pero alerta en cuanto vio el rostro de Mark. «Mark, ¿qué ha pasado?» Daniel lo hizo pasar rápidamente al interior, mirando preocupado al pasillo antes de cerrar la puerta con llave. Dentro, Mark se dejó caer pesadamente en una silla y le entregó a Daniel la mochila llena de pruebas. «Todo está ahí», explicó con la voz quebrada por el cansancio y la ansiedad. Perros desaparecidos en Elmridge, experimentos, la implicación de Thompson y ahora amenazas. No tenía a dónde ir. Daniel hojeó con cuidado los documentos. Su expresión pasó de la confusión al asombro y luego a una sombría seriedad. «Esto es enorme. Contratistas militares, operaciones encubiertas. ¿Te das cuenta de en qué te has metido?» Mark asintió con la cabeza, con los ojos ennegrecidos por el cansancio. «Y ahora van a por mí.
Irrumpieron en mi casa. Apenas pude escapar. Daniel se puso rápidamente en pie, paseando inquieto. Muy bien, lo primero es lo primero. Te llevaremos a un lugar seguro. Luego sacaré a la luz estas pruebas. La publicidad podría ser el único escudo que te queda. Pero mientras Daniel hablaba, el teléfono de Mark volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de texto de un número bloqueado. Su corazón dio un doloroso vuelco cuando lo abrió y leyó en silencio. Te lo advertimos. Puedes huir, pero puedes proteger a todos los que te importan. Elmridge no es seguro. Tu amigo tampoco. La garganta de Mark se tensó con pavor. Levantó la vista bruscamente y se encontró con los ojos preocupados de Daniel. Saben que estoy aquí. Los ojos de Daniel se abrieron como platos, la adrenalina subiendo visiblemente. No podemos quedarnos aquí. Coge tus cosas. En cuestión de minutos, estaban de nuevo en la carretera, acelerando hacia una vieja cabaña familiar, propiedad de los parientes de Daniel en lo profundo de un campo aislado. Daniel conducía con cuidado, revisando frecuentemente los espejos. Mark se desplomó en el asiento del pasajero, la tensión retorciéndolo sin descanso. Llegaron a media mañana, con la luz del sol filtrándose suavemente a través de los densos bosques que rodeaban la apartada cabaña. En el interior, Daniel activó rápidamente su portátil seguro, cargando escaneos de los documentos de Thompson en un servidor encriptado en la nube, decidido a salvaguardar las pruebas de forma permanente. Nos quedaremos aquí hasta que pueda sacar esta información, explicó Daniel con firmeza. Esta historia podría desvelar todo lo que están tratando de ocultar, pero la paz fue efímera. Daniel apenas había terminado de subir los archivos cuando una alerta parpadeó urgentemente en su portátil. Alguien estaba accediendo remotamente a su cuenta, intentando borrar los documentos. ¡No! ¡No! ¡No!, gritó Daniel, moviendo los dedos desesperadamente por el teclado. Mark observó horrorizado cómo el rostro de Daniel palidecía. Han rastreado mi cuenta. Ahora nos están siguiendo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Mark miró ansiosamente hacia afuera. Ya se veían vehículos distantes moviéndose lentamente por la carretera que conducía a la cabaña, todoterrenos negros idénticos al que Thompson había usado. «Tenemos que salir», dijo Mark con urgencia, agarrando la mochila. Daniel asintió bruscamente, metiendo rápidamente el portátil en otra bolsa. Salieron rápidamente por la parte trasera de la cabaña, corriendo por un terreno irregular hacia una densa cubierta forestal. Detrás de ellos, oyeron vehículos que se detenían con un chirrido, puertas que se cerraban de golpe y voces que gritaban órdenes. El miedo se apoderó dolorosamente de Mark mientras corría, con Daniel pisándole los talones, ambos sorteando árboles y matorrales desesperadamente. De repente, un disparo resonó con fuerza entre los árboles. Astillas de corteza se desprendieron cerca de la cabeza de Mark. Se agacharon más. La adrenalina alimentaba su huida. Daniel tropezó ligeramente, jadeando, gritando desesperadamente a Mark. «Separaos, os buscan, yo los distraeré». Mark se volvió bruscamente, presa del pánico. «No, Daniel, espera». Pero Daniel ya corría en dirección opuesta, alejando los gritos y los pasos de Mark. Mark vaciló, desgarrado, y luego se obligó a seguir adelante, con el corazón dolorido por la culpa y el miedo. No tenía más remedio que seguir avanzando, adentrándose en un bosque desconocido, solo y perseguido. Corrió hasta que el agotamiento lo superó, colapsando finalmente detrás de un árbol caído, respirando con dificultad. El silencio lo envolvió, roto solo por voces distantes gritando, pasos crujiendo a través de las hojas. Mark se sentó temblando, con cada músculo dolorido, la desesperanza comenzando a consumirlo. Miró a través de los árboles, la desesperación ahogándolo, preguntándose si alguna vez escaparía con vida. ¿Valió la pena, la verdad, todo esto? ¿Arriesgar la vida de Daniel, su propia vida? Las dudas lo inundaron, amargas e implacables. Pero entonces, de algún lugar profundo de su interior, surgió una determinación renovada. Mark no podía rendirse ahora. La verdad se había vuelto más grande que él, más grande que su miedo.
había descubierto una conspiración que podía amenazar a muchos otros más allá de Elmridge. Respirando hondo, Mark se obligó a volver a ponerse en pie, decidido a encontrar a Daniel, revelar la verdad y finalmente enfrentarse a la pesadilla de frente. Mark avanzó a través del denso y enmarañado bosque, sintiendo como si cada respiración fuera fuego en sus pulmones. Se movía en silencio, con cautela, con los ojos tensos a través de la luz del día que se desvanecía, desesperado por encontrar a Daniel antes de que fuera demasiado tarde. Las voces resonaban débilmente detrás de él, ocasionalmente puntuadas por gritos y crepitaciones distantes y amenazantes de radios. Su mente corría frenéticamente. ¿Había sido capturado Daniel? ¿Herido? ¿O algo peor? La culpa se retorcía dolorosamente dentro de él, cada paso más pesado que el anterior. Había traído este peligro sobre su amigo, y ahora Daniel estaba pagando el precio. Sin embargo, la retirada no era una opción. Daniel lo había arriesgado todo para protegerlo, y Mark le debía seguir adelante, luchar por la verdad que ambos habían descubierto. Después de casi una hora de búsqueda incesante, Mark hizo una pausa, exhausto y desorientado. Las sombras del crepúsculo se hicieron más profundas a su alrededor. Los árboles se fundían en formas indistintas. Pero entonces, un movimiento repentino cerca de él lo sobresaltó. Se volvió bruscamente, con el corazón acelerado. ¡Mark! Llegó un susurro desesperado. El alivio lo inundó cuando Daniel emergió cautelosamente de detrás de un espeso matorral, arañado y sucio pero vivo. «¿Estás bien?», susurró Mark con voz temblorosa. Daniel asintió, agarrando firmemente el hombro de Mark, con el cansancio claro en sus ojos. «Por ahora, pero todavía están cerca», dijo Daniel con tristeza. «Necesitamos un plan, Mark. Nos estamos quedando sin opciones». Mark se estabilizó, con el pulso aún latiendo con fuerza. «Tenemos las pruebas. Si podemos sacarlas a la luz, tal vez se echen atrás». Daniel sacudió la cabeza, desanimado. «No hay tiempo suficiente. Nos silenciarán antes de que se haga público. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar, alguien lo suficientemente poderoso como para protegernos y actuar de inmediato». La mente de Mark daba vueltas rápidamente. ¿Quién tenía ese tipo de influencia? Entonces se le ocurrió. Alguien que casi había olvidado en medio del caos, la investigadora estatal Clara Bennett, la oficial principal de la investigación inicial de Elmridge. Parecía genuinamente comprometida con la justicia. Si alguien tenía autoridad y recursos para protegerlos y exponer esto, era ella. Rápidamente le explicó la idea a Daniel, y la determinación volvió a su voz. Daniel estuvo de acuerdo de inmediato, sacando un teléfono desechable seguro que había mantenido oculto. «Llámala. Hazlo ahora». Mark marcó el número que Clara le había dado semanas antes, rezando para que ella contestara rápidamente. Sonó 2 veces antes de que su voz tranquila respondiera con cautela. «Aquí, Bennett». «Clara, soy Mark Hayes», dijo con urgencia, con la voz quebrada. «Estoy en peligro. Daniel Ellis está conmigo. Los experimentos de Thompson, los perros desaparecidos. Es más grande de lo que pensábamos. Ahora mismo hay gente detrás de nosotros». Clara reaccionó al instante, con un tono muy centrado. «¿Dónde estás exactamente?» «Al norte de Elmridge, cerca de la cabaña de la familia de Daniel, en lo profundo del bosque. Nos han seguido la pista. No tenemos mucho tiempo». «Aguanta, Mark. Mantente oculto. Voy para allá inmediatamente», aseguró Clara con firmeza. «Mantén la línea abierta todo lo que puedas». Un ligero alivio recorrió a Mark, incluso cuando el peligro los acechaba de cerca. Se agacharon en la espesa maleza, escuchando con atención, con el corazón latiendo con fuerza y el cuerpo rígido por la tensión. Cada crujido de hojas, cada leve ruido amplificaba el pavor que los atenazaba. Los minutos se alargaron dolorosamente hasta la eternidad, hasta que las lejanas aspas de un helicóptero cortaron débilmente el aire, haciéndose cada vez más fuertes. Mark y Daniel intercambiaron miradas esperanzadas. La ayuda finalmente estaba llegando, pero su alivio se desvaneció casi de inmediato cuando estallaron gritos cerca.
¡Están por aquí! ¡Deprisa!, gritaban voces con urgencia. Pasos que se acercaban agresivamente a su posición. La sangre de Mark se heló. Nos encontraron. El pánico se apoderó de él, pero lo reprimió, agarrando con fuerza el brazo de Daniel. «Corran hacia el sonido del helicóptero. Clara ya casi está aquí». Corrieron a toda velocidad a través del denso follaje, con las ramas golpeándoles la cara y el cuerpo con fuerza. Cada paso era doloroso. La adrenalina los impulsaba sin descanso. Detrás, sus perseguidores gritaban más fuerte, más cerca. El sonido de los disparos explotaba terriblemente cerca. Las balas atravesaban los árboles cercanos. Los pulmones de Mark ardían, los músculos gritaban de agotamiento, pero él siguió adelante desesperadamente, con Daniel a su lado. Delante, luces intermitentes aparecieron entre los árboles, focos barriendo con urgencia el terreno. Clara y la policía estatal buscaban frenéticamente desde el helicóptero. De repente, Daniel gritó con fuerza y se cayó al suelo. Mark se detuvo de golpe, con el corazón apretado dolorosamente, y se volvió para ver a Daniel agarrándose la pierna, con sangre que se filtraba rápidamente a través de sus vaqueros. «¡Me han dado!», jadeó Daniel, con la voz tensa por el dolor. «Vete, Mark, tienes que irte». Mark vaciló con la angustia retorciéndole bruscamente por dentro. «No te dejaré. Tienes que hacerlo», gritó Daniel con fiereza. «Te retrasaré. Ve con Clara. Enséñales todo lo que sabes. Detén a esta gente antes de que alguien más resulte herido». La desesperación se apoderó de Mark mientras se arrodillaba brevemente junto a Daniel, con lágrimas en los ojos. Pero Daniel lo apartó bruscamente, con desesperación y urgencia que irradiaban poder. «Por favor, Mark, no dejes que esto sea en vano». Mark se levantó a regañadientes, temblando violentamente, mirando hacia atrás una vez más con dolor. «Buscaré ayuda, lo prometo». Luego corrió con el corazón roto, mientras los gritos lejanos de Daniel se hacían cada vez más débiles. Delante, el helicóptero se acercaba más. Los focos iluminaban a Mark, iluminando su desesperada carrera. Las balas crujían a su alrededor. Cada paso más cerca de la seguridad se sentía agonizantemente lento. Justo cuando el agotamiento casi lo venció, unas manos fuertes lo subieron rápidamente al helicóptero. La mirada feroz de Clara Bennett se encontró con la suya, con determinación resplandeciente en sus ojos. «Ahora estás a salvo, Mark. Nosotros nos encargaremos de esto». Mark se desplomó contra la pared, con el cuerpo temblando y la mente entumecida. Daniel lo había sacrificado todo por él, por la verdad. Ahora, Mark no tenía elección. Terminaría lo que habían empezado, costara lo que costara. Dentro del helicóptero, Mark luchaba por estabilizar su respiración, con el corazón aún latiendo sin control. Clara Bennett lo estudió con atención, con preocupación en el rostro. «¿Estás herido?». Mark negó con la cabeza, sin aliento y abrumado. «Daniel, está ahí atrás. Le han disparado. Tenemos que volver». Clara hizo un gesto brusco al piloto. «Demos la vuelta, rápido. Hay reflectores en el bosque de abajo». El helicóptero giró rápidamente, con potentes luces que iluminaban el oscuro bosque. Abajo, Mark escudriñaba desesperadamente, con el miedo anudándose dolorosamente en su pecho. Después de varios segundos de tensión, vio a Daniel tendido inmóvil en un pequeño claro, con dos figuras oscuras de pie junto a él. «Allí», gritó Mark con urgencia. «Lo tienen». Clara dio órdenes rápidas por la radio, enviando refuerzos a la ubicación de Daniel. Segundos después, los vehículos de la policía estatal atravesaron los lejanos caminos del bosque, los faros cortando con precisión los árboles, las sirenas resonando claramente en la noche. Mark observó con ansiedad cómo las figuras oscuras se retiraban rápidamente hacia la oscuridad, desapareciendo por completo justo antes de que los agentes llegaran a la forma inmóvil de Daniel. «Aterriza el helicóptero, ahora», ordenó Clara con firmeza. Descendieron rápidamente al claro. Mark saltó del helicóptero incluso antes de que aterrizaran del todo y corrió inmediatamente hacia Daniel. Arrodillándose, le dio la vuelta suavemente a su amigo.
sintiendo un gran alivio cuando Daniel gimió débilmente y abrió los ojos. «Lo conseguiste», susurró Daniel débilmente, con la voz tensa por el dolor. «Gracias a Dios». Los paramédicos los rodearon rápidamente, estabilizando a Daniel mientras Clara dirigía una búsqueda rápida y coordinada de la zona. Momentos después, los agentes salieron de la oscuridad, escoltando a 2 sospechosos esposados, hombres que Mark reconoció inmediatamente por la persecución, figuras frías y silenciosas cuyos rostros endurecidos no delataban nada. Clara se acercó a Mark con firmeza, todavía irradiando urgencia. «Necesitamos respuestas ahora, Mark. Estos hombres no hablarán. ¿Tienes algo que pueda presionarlos para que cooperen?» Mark asintió bruscamente. Se quitó la mochila de los hombros, sacó los documentos de Thompson y se los entregó con firmeza a Clara. «Todo está aquí. Los experimentos, las fuentes de financiación, los contactos. Sea para quien sea que trabajen estas personas, quedarán expuestos. Asegúrate de que lo sepan». Clara examinó los documentos rápidamente, abriendo mucho los ojos ante los nombres y los detalles. Sin dudarlo, se dirigió con determinación hacia los hombres detenidos, presentando las pruebas con claridad. Mark observaba con atención desde una corta distancia, presa del cansancio y la tensión. «Han fracasado», dijo Clara con voz fría y autoritaria. «Su operación ha sido descubierta. Estos archivos los vinculan con personas poderosas que no se arriesgarán a ser arrastradas por su silencio. Habla ahora, coopera o enfréntate solo a todas las consecuencias». Los sospechosos intercambiaron miradas inciertas. Su confianza se resquebrajaba visiblemente bajo presión. Finalmente, uno asintió sutilmente, hablando en voz baja y llena de resignación. «Nos contrataron, contratistas privados que trabajan para un subcontratista del gobierno. El sheriff era solo un peón. Cuando falló, ordenaron una limpieza. Clara presionó con fuerza. ¿Quién nos contrató exactamente?» El hombre vaciló y luego murmuró en voz baja: «Proyecto Orión. Una iniciativa de operaciones encubiertas, supervisada por el Departamento de Defensa, pero oficialmente no existe. También nos eliminarán a nosotros si decimos algo más». Clara miró fijamente a Mark, con expresión grave pero decidida. «Esto es más profundo de lo que esperábamos, pero por fin tenemos algo concreto. Podemos seguir este rastro». Los sospechosos fueron rápidamente subidos a los vehículos, atados con seguridad y conducidos rápidamente. Daniel fue subido con cuidado a la ambulancia. Los paramédicos aseguraron a Mark que sobreviviría. Mark exhaló profundamente. La tensión finalmente se alivió un poco de su cuerpo exhausto. Sin embargo, algo dentro de Mark aún se sentía sin resolver. Se volvió en silencio hacia Clara, expresando sus persistentes dudas. ¿Qué pasa con los otros que están detrás de esto? ¿Realmente dejarán pasar esto? Clara se encontró con su mirada, con expresión solemne. «Hemos descubierto lo suficiente como para desencadenar una investigación federal. La exposición pública es ahora nuestra mejor protección. Ellos prosperan en el secreto. Quítales eso y su poder se desmorona». Cuando el amanecer se abrió suavemente sobre el claro, la luz del sol se filtró suavemente a través de los árboles, bañando la escena en una tranquila tranquilidad. Mark sintió que la claridad regresaba lentamente, reemplazada por una creciente determinación. La verdad finalmente estaba emergiendo. La justicia se sentía al alcance. Subió lentamente de nuevo al helicóptero junto a Clara, con la mente más tranquila a pesar de la persistente ansiedad. Abajo, los agentes peinaban metódicamente la zona, documentando meticulosamente las pruebas y asegurando la escena. Clara puso una mano tranquilizadora y firme en el hombro de Mark, con la voz llena de un respetuoso silencio. «Lo hiciste bien, Mark. Sin ti y sin Daniel, nada de esto habría salido a la luz. Lo arriesgaste todo por la verdad». Mark asintió en silencio, reflexionando profundamente. El año pasado se lo había llevado todo: confianza, paz, seguridad, pero también le había mostrado resiliencia, coraje y el poder de la gente común frente a la extraordinaria oscuridad. Cuando el helicóptero despegó una vez más,
elevándose con gracia por encima de las copas de los árboles, hacia un cielo cada vez más brillante, Mark miró hacia abajo, viendo cómo Elmbridge se alejaba lentamente. La pequeña ciudad había resistido tormentas inimaginables, pero debajo de él, la luz del sol iluminaba calles, casas y rostros que por fin comenzaban a sanar. Sin embargo, en el fondo, sabía que la lucha no había terminado del todo. Las fuerzas detrás del proyecto Orión eran poderosas, secretas y despiadadas. Ahora se retiraban, heridos pero no destruidos. Algún día, pronto, lo intentarían de nuevo. Pero cuando lo hicieran, Mark estaría preparado. Este era su hogar, su gente, su lucha. Se había enfrentado a la oscuridad, había sobrevivido al miedo y había recuperado la verdad. Sin importar el peligro, lo enfrentaría de nuevo, más valiente, más fuerte, sin miedo. En los meses siguientes, la vida en Elmbridge recuperó lentamente la sensación de paz y normalidad. Las cicatrices de la traición del sheriff Thompson y los aterradores acontecimientos que rodearon al proyecto Orión aún estaban frescas, pero la comunidad había empezado a recuperarse. Los perros volvían a jugar libremente en los patios. Los niños reían abiertamente en los parques y los vecinos volvían a confiar unos en otros. Sin embargo, nadie olvidó el precio de esa paz ni la valentía que requería. Daniel se recuperó por completo y regresó a casa con un nuevo propósito. Su periodismo de investigación adquirió mayor urgencia y determinación, exponiendo la corrupción, la injusticia y el abuso de poder donde quiera que los encontraba. Aunque Mark y Daniel nunca hablaron abiertamente de su trauma, entre ellos surgió un vínculo tácito, un entendimiento forjado a partir del peligro, el miedo y el valor compartidos. El agente Mills renunció a la policía y dedicó su tiempo a trabajar en un refugio de animales, encontrando la redención en el cuidado de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Visitaba a menudo a Mark, expresando en silencio su gratitud y persistentes remordimientos. Mark no juzgaba, solo perdonaba. Todos, sabía, merecían la oportunidad de empezar de nuevo. La investigación de Clara Bennett había provocado cambios radicales. El proyecto Orión había sido desmantelado y, aunque sus oscuros patrocinadores eludían la responsabilidad pública, la exposición los obligó a esconderse profundamente. Clara a menudo informaba a Mark, asegurándole que sus esfuerzos habían marcado una diferencia real y tangible. Su victoria no era absoluta, pero sí significativa, un paso crucial hacia la transparencia, la responsabilidad y la justicia. Para Mark, la vida se asentó en ritmos más tranquilos. Volvió a su ruta de reparto de correo, apreciando la simple alegría de las caras familiares, los saludos amistosos y la tranquilidad de un pueblo pequeño. Pero bajo esa tranquilidad, Mark se sentía cambiado para siempre. Su roce con la oscuridad lo había dejado cauteloso, alerta, pero profundamente agradecido por los momentos ordinarios de paz y seguridad. Una luminosa tarde de primavera, cuando Mark terminaba su ruta de reparto, se detuvo a las afueras de la ciudad, cerca del mismo bosque donde había comenzado su viaje. En la línea de árboles estaba Ethan, sonriendo alegremente, con Jasper saltando enérgicamente a su lado. Mark se acercó con calidez, saludándolos a ambos con afecto genuino. «Jasper tiene muy buen aspecto», dijo Mark suavemente, arrodillándose para rascarle detrás de las orejas. Jasper movió la cola con entusiasmo, con los ojos brillantes de energía alegre. Ethan sonrió con orgullo. «Ahora está mejor, más fuerte. Creo que sabe que vuelve a estar a salvo». Mark asintió en silencio, con las emociones agitándose en su interior. «Tienes suerte de tenerte, Ethan. Y yo tengo suerte de que tuvieras el valor de hablar. Nada de esto habría pasado sin ti». Ethan se sonrojó ligeramente, encogiéndose de hombros tímidamente. Simplemente echaba de menos a Jasper. Sabía que algo no iba bien. Mark puso una mano reconfortante en el hombro del chico. «Ese instinto que tienes, nunca lo pierdas. Confía en él. Te hace más fuerte de lo que crees». Ethan asintió con seriedad, absorbiendo profundamente las palabras. Mark se puso de pie, respirando el aire fresco de la primavera.
sintiendo cómo el calor se extendía suavemente por su pecho. Sabía que Ethan representaba la esperanza, la próxima generación, más sabia y valiente por haber enfrentado la oscuridad tan pronto. Esa noche, Mark se sentó tranquilamente en su porche, observando las estrellas parpadear suavemente en lo alto, sintiéndose en paz por primera vez en meses. Su teléfono vibró suavemente. Daniel le envió un mensaje de texto. «Lo hicimos bien, Mark. La verdad importa. Nunca lo olvides». Mark sonrió suavemente, con el corazón lleno. Le respondió rápidamente: «No podría haberlo hecho sin ti. No dejemos nunca de luchar». Dejó el teléfono, se reclinó y sus ojos se reflejaron en silencio en el cielo nocturno. Una voz tranquila habló dentro de él. Una verdad nacida del dolor, pero aún más fuerte por ello. La oscuridad existe, sí, pero también la luz. El mal tiene poder, pero el coraje es más fuerte. Los secretos prosperan en las sombras, pero la verdad brilla más que nada. Pensó en Elmbridge, en su resistencia y coraje demostrados, en sus heridas que se desvanecían lentamente en cicatrices que contaban una historia, la historia de gente corriente que se enfrentaba con valentía a un mal extraordinario. Era una historia que Mark sabía que resonaría mucho más allá de su pequeña ciudad. Mark se levantó lentamente, bajando del porche, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies. Caminó en silencio hacia el buzón al final de su camino de entrada, sonriendo levemente ante el suave simbolismo. Toda su vida se había dedicado a entregar mensajes, notas, cartas, fragmentos cotidianos de la vida que conectaban a las personas de forma silenciosa e invisible. Pero ahora se daba cuenta de que había entregado algo más grande: esperanza, justicia y un recordatorio de que nadie tiene que enfrentarse a la oscuridad solo. Cuando Mark abrió el buzón, sacó un puñado de cartas bajo el suave resplandor de las farolas y notó una carta dirigida personalmente a él, marcada clara y simplemente: «Gracias». Al abrirla con cuidado, leyó en voz baja: «Mark, no me conoces, pero tu valentía lo cambió todo para mi familia. Nuestro perro fue uno de los que salvaste. Cada noche, verla a salvo junto a nuestros hijos me recuerda que todavía existen las personas buenas. Tú nos lo recordaste a todos. Gracias por mostrarnos cómo es el verdadero coraje. Atentamente, un vecino agradecido». Mark dobló la carta con cuidado, con los ojos brillantes de una emoción silenciosa. Se quedó en silencio bajo las estrellas, sintiendo una profunda paz calentarle el corazón. En ese momento, lo entendió claramente. No solo había sobrevivido, había elegido el valor sobre el miedo, la verdad sobre el silencio. Había demostrado a los demás que podían hacer lo mismo. Y al hacerlo, Mark había descubierto la mayor fuerza de todas: el poder de la bondad ordinaria frente al mal extraordinario. Si esta poderosa historia te ha emocionado, únete a nosotros suscribiéndote ahora. No dejemos nunca de luchar juntos por la verdad y la justicia. Y si estás listo para vivir otra historia inolvidable, mira el vídeo recomendado en tu pantalla.